Organizaciones indígenas y sociales marchaban hoy, 7 de diciembre, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad y al Ministerio Público. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo hace 2 días que las autoridades judiciales guatemaltecas debían abstenerse de cualquier intento de poner en tela de juicio los resultados electorales y garantizar que se respeten plenamente los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. ¿Qué está pasando en Guatemala? La victoria de Bernardo Arévalo el 20 de agosto último removió las estructuras más enquistadas en el poder del Estado guatemalteco, que tuvo como consecuencia una resistencia, muy cuestionable por cierto, que tiene al Poder Judicial como punta de lanza, pero que tiene el acompañamiento del Congreso y del gobierno de Alejandro Giammattei. Aún antes de la victoria de Arévalo, la justicia ya había cargado contra el partido del ahora presidente electo, que se llama Movimiento Semilla, anulando su personería jurídica y reduciendo, por lo tanto, la capacidad de acción del partido y de sus integrantes. Por ejemplo, sin personería, el partido no puede liderar comisiones legislativas, puesto que serían considerados dentro del Congreso como independientes. De esa forma perderían muchísima presencia en las decisiones más importantes dentro del recinto del deliberativo. Recordemos que las leyes primero se cuecen dentro de las comisiones y recién después van al pleno de cada cámara en cada país del mundo. La orden fue tomada por el juez Freddy Orellana el 12 de julio, quien ha sido individualizado por el propio Arévalo como uno de los líderes de lo que el presidente electo considera un plan golpista a fuego lento para impedir su asunción como presidente. Y la verdad, elementos para hacer tal denuncia no le faltan. Entre otras medidas cuestionables contra el presidente electo, el mes pasado, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía, anunció que iba a solicitar el retiro de la inmunidad tanto de Arévalo como de su vice, electa también, Karina Herrera, por la presunta participación de estos dos en la toma de una sede y las protestas realizadas en la sede, bien, valga la redundancia, de la Universidad de San Carlos durante el año 2022. Ya vamos a volver a ese tema. Tiempo atrás, la Fiscalía allanó en varias oportunidades el Tribunal Supremo Electoral, nada más y nada menos, llevándose actas, ¿sí? Actas de resultados electorales, en una acción aberrante, que en una de las oportunidades incluso incluyó hasta un enfrentamiento entre miembros de la Fiscalía y jueces electorales que llegaron a formar una cadena humana para evitar que se extraigan las urnas en una imagen muy simbólica, por cierto. La medida fue criticada por todo el mundo, constitucionalistas, expertos, y hasta recibió condenas internacionales. O como botón de muestra, hasta la Organización de Estados Americanos, la OEA, de Luis Almagro, cuestionó la decisión y pidió que se respete la democracia en Guatemala. Recordemos que la OEA, por ejemplo, apoyó el golpe de Estado militar en Bolivia, es decir, que bajo el liderazgo de Almagro no es exactamente una organización que respalde en gran medida los movimientos democráticos, o que le importe mucho en todo caso. Incluso periodistas y medios han levantado alertas y han sido afectados por esta balanza avanzada, bien dicho, judicial. En el mismo caso por la toma de la universidad, no sé si se acuerdan que le acabo de comentar, que motivó, por ejemplo, la acusación, este caso, por supuestos daños a la propiedad pública de la comunicadora social ex candidata del movimiento Semilla, Marcela Blanco. Esa acusación fue tomada porque la fiscalía usó una fotografía que la propia Blanco había subido a sus redes sociales. Esa fotografía había sido sacada dentro de la universidad mientras se realizaba la toma. Eso fue una prueba incriminatoria para que esta mujer haya sido acusada el 16 de noviembre. Bueno, en ese caso, decíamos, el Ministerio Público le solicitó a la red social X, Twitter, información sobre los perfiles de varios medios de comunicación y de periodistas, entre ellos, por ejemplo, el diario La Hora, Ruda Guatemala, Prensa Comunitaria y entre otros de la periodista de Guatevisión Leslie Sánchez y la diputada del Movimiento Semilla, Lucrecia Hernández, que falleció el último 6 de septiembre. Todo esto fue motivado teóricamente para investigar lo que había sucedido en esa toma del año 2022. Frente a esto, por supuesto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo manifestó su preocupación y pidió garantizar la libertad de expresión, puesto que se estaba pidiendo información delicada y privada
a razón de que difícil entenderlo. Mientras tanto, desde la otra pata golpista, el Congreso, se aprobó un presupuesto 2024 muy cuestionado por el propio presidente electo, que va a ser quien va a tener que ejecutar ese presupuesto, ¿cierto? Y todavía no ha asumido, e incluso motivó una presentación de inconstitucionalidad por parte de las organizaciones indígenas que también están en pie de lucha en favor, en defensa de la democracia. Otro caso gravísimo promovido en el Congreso fue la eliminación de la inmunidad de 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que ya la Fiscalía había allanado ese tribunal. Bueno, ahora el Congreso ataca a los magistrados. Eso es por una investigación del Ministerio Público relacionada con la autorización de la compra de un sistema de transmisión de resultados para las elecciones generales. Sin la inmunidad, el Ministerio Público puede avanzar en contra de los magistrados y obviamente hasta descabezar literalmente al Tribunal Supremo Electoral, logrando así que ciertos sectores de justicia y del Congreso, que son los que eligen, puedan avanzar sobre este órgano tan importante para la realización de elecciones y que de alguna manera sostiene la legalidad de los últimos resultados electorales que eligieron, que terminaron con la elección de Arévalo como presidente. En contrapartida, esta avanzada institucional tan violenta, tan absoluta, ha encontrado dos respuestas muy fuertes en su contra. Por un lado, una enorme movilización ciudadana, tanto desde organizaciones, es decir, tanto organizada de alguna manera por representaciones políticas o sociales, pero también con personas sin representación formal, han salido a las calles a defender el orden democrático en una acción continua que lleva varios meses y que por lo tanto es muy persistente y que no afloja. A punto tal que, por ejemplo, recordemos, desde la ONU y desde otros sectores internacionales se ha pedido el respeto a el derecho de la gente a movilizarse. Por otro lado, también hay una lapidaria reacción internacional en favor de Arévalo, incluso desde Estados Unidos. Es decir, estamos diciendo que un líder progresista tiene apoyo de la OEA, que no suele respaldar este tipo de líderes, y de los propios Estados Unidos de Norteamérica, motor habitual de golpes de Estado. ¿Por qué tiene tanto apoyo? Porque a diferencia de otros gobernantes, tanto que pueden venir del progresismo, de la izquierda o de ambos, de la izquierda progresista, Arévalo es considerado como un socialdemócrata, es decir, de alguna manera, en el plano internacional, se lo considera una persona más de centro. Por ejemplo, es un crítico habitual y público, tanto de Venezuela como de Nicaragua, recordemos que son dos países considerados como el eje del mal, ¿no? En nuestra región. No creo, humildemente, de que haya grandes cambios en la estructura económica guatemalteca, aunque sí es probable que se avancen sobre otros temas que van a ser muy delicados, como por ejemplo ciertos derechos individuales. En ese sentido, la gran diferencia, la gran disrupción que plantea la presencia de Árbol es esa. Va a suceder a gobiernos fuertemente ultraconservadores, sobre todo el de Yamatei, un hombre que está, por ejemplo, a favor de la pena de muerte y cuyo movimiento emitió un decreto, para que tengamos una idea, hace un par de años, que aumentaba las penas de cárcel, escuchen bien, por abortar, prohibía la educación sexual en las escuelas y declaraba a los homosexuales como grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana. Incluso el año pasado, Yamatei tuvo que salir a reducir el impacto de otra ley también que iba en contra de los derechos individuales que había sancionado su propio partido en el Congreso. Frente a estos personajes que tienen esta forma de ver la sociedad, es por supuesto que cualquier expresión más o menos de centro va a ser revolucionaria. Pero en realidad Arévalo está muy lejos de ello y de alguna manera por eso goza de cierto consenso internacional. Se sabe que, sobre todo desde sectores como la OEA o Estados Unidos, no ven con buenos ojos a dirigentes de izquierda, de centro izquierda o del progresismo de izquierda. A juicio de este humilde cronista, la gestión de Arévalo va a buscar parecerse de alguna forma a la de Andrés Manuel López Obrador en México o a la de Lula en Brasil, por supuesto con matices, por supuesto con enormes diferencias que tienen que ver con la construcción política de cada líder, pero humildemente creo que va a ir por ese lado. Lo que sí va a tener un gran desafío frente a sí el presidente electo
porque, digamos, no va a gozar con mayoría parlamentaria, tiene una buena parte de la estructura estatal en su contra, se está demostrando ahora con toda esta resistencia descarnada que tiene el conservadurismo en el país centroamericano, pero además va a tener que mostrar rápidos resultados si va a querer tener un gobierno medianamente en paz. Por un lado, signado como un progresista, está ante un país que es muy conservador, entonces hay ciertas reformas que probablemente le cuesten mucho y además está frente a una ciudadanía que ha puesto el cuerpo para defenderlo, que lleva mucho tiempo protestando y tratando de respaldarlo para defender la democracia, pero también para respaldarlo a él como figura política. Entonces, esa misma ciudadanía, todos los reclamos y las necesidades que tienen esas personas que están en estos momentos en la calle defendiendo la asunción de Arévalo, obviamente ese apoyo se va a traducir en una serie de exigencias que el presidente electo deberá responder lo más rápido posible. Finalmente habrá que ver en el escenario internacional qué es lo que sucede con la región. Por ejemplo, en Argentina ganó el ultraconservador Milei, y si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, es decir, si se cambia de gobierno en la principal potencia mundial, qué es lo que sucede con el apoyo que por el momento tiene Arévalo de la Casa Blanca. Son todos desafíos con los que se va a encontrar el, esperemos, próximo presidente de Guatemala.